Bienvenidos al canal de arbitraje del Instituto Mexicano de Arbitraje. El día de hoy, Omar Guerrero y Silvia Sámano nos darán sus recomendaciones en relación con el primer acercamiento al potencial árbitro. Mi nombre es Paola Aldrete y les agradezco mucho su compañía. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Omar, un gusto colaborar contigo en este proyecto y que nos compartas de tu experiencia. Muchas gracias por la invitación. En esta idea del actuar del árbitro, ¿qué es lo que siempre se tiene que cuidar cuando un abogado tiene un acercamiento con una persona a quien le interesaría nombrar como árbitro en el procedimiento? Es una de las preguntas prácticas, yo creo que más importantes y que normalmente no vienen en los libros, Silvia. Yo creo que lo primero que tienes que tener en mente siempre es que hay que conservar la integridad, la independencia y la imparcialidad del árbitro. O sea, no te tienes que poner en una situación donde eventualmente tú como parte o los árbitros pudieran estar en dudas justificables que pudieran poner precisamente eso, dudas sobre su independencia y su imparcialidad. Y en este caso particular, yo creo que una de las decisiones estratégicas más importantes es cómo acercarte con un potencial árbitro que te interesa conocer si efectivamente reúne los requisitos de idoneidad, habilidades, capacidades, lenguaje, etcétera, precisamente para ser nombrado como árbitro de tu caso. Sin duda, este primer acercamiento, como lo referías, no está en los libros, realmente tampoco está regulado en los reglamentos procesales de cómo realizar el nombramiento o el acercamiento con el árbitro. En la práctica, ¿cómo se ha intentado llenar esta laguna? Si hay algunas regulaciones que se han intentado promover en aras de que haya un parámetro tanto para los abogados como para los árbitros de cómo llevar a cabo estas comunicaciones previas al nombramiento. No, y lo dices muy bien. Lo primero es que nuestro Código de Comercio en el título cuarto, artículos 1415 a 1480 del Código de Comercio, no te regulan ese tema en particular. Es decir, no tienes un artículo expreso que te digas que es permisible o que está prohibido acercarte con un potencial árbitro al que tú quieres nombrar. Por el otro lado, normalmente las reglas de arbitraje tampoco regulan ese tema en particular y probablemente no es en muchos casos el lugar para hacerlo. Por ejemplo, la ICC, el CAM, la Canaco y otras más no tienen reglas expresas sobre ese tema. Sin embargo, hay una tendencia de otras reglas de arbitraje, por ejemplo, de Hong Kong, de Singapur. La propia AAA tiene reglas específicas donde te incluye no solamente que el acercamiento o las comunicaciones ex parte con los árbitros están prohibidos, excepto cuando te quieres acercar para un posible nombramiento precisamente de árbitro de parte. Ahora, ante esas circunstancias, lo importante es que existe una serie de disposiciones, déjame decirlo así, alternas o como le dicen en inglés, soft law, que precisamente sí regulan ese tipo de temas. Por ejemplo, las reglas de ética para los árbitros internacionales de 1987 de la IBA o el IBA, tiene estas reglas sobre lo que tienen que hacer las partes que representan en este tipo de procedimientos, qué es lo que tienen que hacer y tiene reglas específicas de cómo acercarte para que sea permisible. Hay un proyecto de reglas, aquí le llaman de adjudicators, para los arbitrajes de inversión, en donde te ponen dos reglas muy sencillas, pero que pueden ser un parteaguas de lo que creo que puede ser el futuro, por ejemplo, en cuanto a cómo acercarte y qué tipo de conducta debe tener el árbitro. Desde la persona que se acerca y desde la persona que lo recibe, porque pueden ser circunstancias distintas y dinámicas también distintas, ¿no? Estas guías que comentas creo que son relevantes ante la duda, ¿no? Uno como practicante, cuando dices, bueno, me interesaría preguntarle a esta persona, si tiene un conflicto de interés, ¿no? Retomando el tema de la imparcialidad, y es ahí donde se vuelve muy delgada la línea. Normalmente, ¿qué se comenta en esas comunicaciones? Claro. Déjame a lo mejor empezar por el lado donde a lo mejor estamos actuando como abogados de parte y entonces lo primero que te preguntas es, para esta controversia en particular, ¿qué tipo de árbitro me gustaría tener?
Y es primero un diálogo que tienes con tu cliente. Y a lo mejor una primera buena práctica es establecer qué tipo de parámetros requieres para el perfil idóneo de ese árbitro, sea mujer o sea hombre. Y entonces establece, a lo mejor es muy importante por las características de la cláusula arbitral que tenga las capacidades que expresamente la cláusula señala, ¿no? Claro. Porque a lo mejor que sea abogado, que sea de alguna nacionalidad, que tenga algún tipo de experiencia o expertise en determinada rama, si es que lo está requiriendo la cláusula arbitral. A lo mejor el arbitraje no es solamente en español, a lo mejor es en inglés. Entonces, que tenga precisamente esas habilidades para comunicarse en ese o en otro idioma. A lo mejor el tipo de controversia específica es muy especializada, a lo mejor es un tema de arbitraje de construcción o un tema de infraestructura donde requieres cierta especialidad muy particular. Entonces hay una serie de temas que primero dices, los tengo que analizar, los voy a poner en una especie como de checklist de ese tipo de requerimientos. Vas a ir y acudir a buscar en una serie de nombres que pueden ser los idóneos para que sean esos candidatos, y seguramente los vas a tratar de rankear para efecto de que tu cliente esté de acuerdo en que a lo mejor esas son las características adecuadas. Hecho lo anterior, muchas veces, y aquí puede variar los estilos, pueden variar las circunstancias, dependiendo del caso concreto, pero a lo mejor lo que haces es disminuir tu lista después de haber hecho ese proceso de características a una lista más pequeña, y puedes elegir en un momento dado, y creo que es una buena práctica, mandar un correo electrónico con el texto similar a cada uno de esos potenciales árbitros o candidatos, donde vas a establecer información muy básica. Claro. Vas a establecer primero pues quiénes son las partes, tanto formales como materiales. Hay algunas buenas prácticas que te dicen que inclusive incluyas a los potenciales peritos o testigos, por si eso puede dar lugar que ahora es una tendencia incluso de conflicto de interés hacia los peritos o testigos. Exactamente, se puede dar el caso. Una breve descripción de la controversia para efectos de que ese potencial árbitro o candidato tenga la oportunidad de checar si es el adecuado inclusive para ese tipo de controversia. Se discute si el monto en un momento dado es relevante o no para tales efectos. La gran mayoría de reglas son omisas en ese tipo de temas, el soft law. Pero bueno, aquí yo creo que dependiendo de las circunstancias concretas, creo que vale la pena valorar si ese tema debe de salir o es materia de una pregunta adicional por parte del árbitro. Evidentemente cuestiones de idoneidad. Ya cada vez más se pide inclusive, oye, no solamente adjúntame tu currículum, sino las publicaciones que has hecho. Y creo que ese es un buen primer parámetro para decir, oye, ¿tienes o no conflicto? Y hay algo muy importante, ¿tienes tiempo? Sí, una ¿Tienes cuestión tiempo? relevante. Llevas muchos arbitrajes, tienes litigio, tus responsabilidades te permitirían atender adecuadamente este tema o no. Hecho ese correo electrónico, normalmente los potenciales árbitros responden muy rápido, ya sea haciéndote alguna pregunta adicional, excusándose en ese momento por otra serie de temas, o ya sea pidiendo una comunicación ulterior o empezar ese mensaje. Lo que es súper importante es que tienes que cuidar todo el tiempo la integridad del proceso de selección. Independencia, imparcialidad, revelación, igualdad de las partes.